Buenas noches, ¿cómo me les va? Un gusto estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes en nuestro podcast Papá Sin Manual. Y esta noche tomamos la decisión de hacer un podcast muy especial, honrando a todos esos hombres valientes y esforzados, papás, en este mes de junio, que sabemos que es el mes del padre, y no queremos pasar por alto, así como lo hicimos el año anterior, contar una historia de un papá todoterreno. Y en esta noche me acompaña Fabián Méndez. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. De verdad que me siento muy honrada de tener en esta noche aquí a Fabián, porque queremos escuchar su historia, una historia que tengo poco de conocer, pero que definitivamente desde ya sé que va a cautivar, así como ha cautivado mi corazón, el corazón de cada uno de ustedes que nos están sintonizando. Fabián, primero pónganos en contexto. Eres papá de 2 niños, ¿verdad? Yo tengo 2 pollitos hermosos que son pedacitos de mi alma. Felipe, mi gatito, como le decimos, él tiene 5 años y bueno, cumple 5 en julio, el 28 de julio. Oiga, y Arturo, le decimos Fierita. Ya el segundo, los que tienen 2 saben que el segundo viene con turbo. Y Arturito acaba de cumplir 2 años. Ahora el lunes cumplió 2 añitos. Sí, mi acaba de pollo. cumplir. Sí, esa es mi vida de papás. Ok, bueno, Fabián, cuéntenos, yo sé que papás, historias de papás hay muchas, pero particularmente la tuya nos cautivó y quisimos traerla a este podcast porque estás siendo papá prácticamente solo, ¿verdad? Y cuéntenos un poquito sobre la madre de tus hijos, sobre esa mujer tan especial que yo sé que al final te está dejando el regalo más importante, pero que bueno, por situaciones de la vida sabemos que ya no está con ustedes, ¿verdad? Hace 3 meses partió a la presencia del Señor y yo sé que pues no es fácil. Entonces cuéntanos un poquito primero cómo se conocieron, cómo fue esa decisión de ser papás de esos 2 pequeñitos. Y bueno, pónganos un poquito en contexto, ¿cómo fue la situación? Sí, bueno, mi esposita, bueno, se llamaba Ana Lorena, le decimos Anita de cariño. Sí, ella me regaló la posibilidad de tener un matrimonio maravilloso. Hubiéramos cumplido 9 años el 3 de junio. ¿Verdad? No, ¿cómo es que dicen? No hay novia fea ni muerto malo, pero ella era mi angelito en tierra, mi complemento, mi yunta. Y bueno, 9 años maravillosos, y desde el cielo nos acompaña. Estábamos todos súper bien. El año pasado, como en junio, de hecho fue en el día de nuestro aniversario, la diagnosticaron con cáncer. Todo empezó con un dedito que le creció. Y bueno, exámenes y tal. Fue a dar al hospital una Semana Santa de terror porque ella estaba internada. Y entonces fue la primera Semana Santa que a mí me tocó estar con Arturo y con Felipe, y Arturo tenía ni 1 año, o sea, tenía meses. Entonces fue, y sin la red de apoyo que gracias ahora tengo, porque mis suegros andaban de paseo, mis papás viven allá en Cartago, donde la gente no vive, se esconde. Y entonces fue una semana ahí muy caótica. Allá le amputaron el dedito inicialmente y la mandaron para la casa sin saber qué estaba pasando. Ya después de la biopsia salió y resultó que tenía un cáncer, y las pruebas de inmunohistoquímica dijeron que era en el colon, y bueno, ahí tenía metástasis por todo lado. Y bueno, empezamos ahí un estilo de vida muy, muy diferente, porque yo puedo decir que lo intentamos todo, pero bueno, era otra los designios de Dios, que hay que dejar a Dios ser Dios. Y ella falleció el 17 de marzo. Y bueno, desde ahí, ahí andamos en la lucha. Perdón, sí, si lloro, ya le dije que yo soy una flor del campo. Y no se preocupe. Esto todavía está muy fresquito, ¿verdad? Son 3 meses. Claro. Y más bien agradecer el espacio, ahora que iniciaron la grabación, también porque mucho de lo que me ha servido a mí es transformar el dolor en servicio. Y entonces, si algo de esto le puede ayudar a alguien, de verdad que con todo el gusto del mundo.
No, y definitivamente es de admirar y más bien te devuelvo las gracias porque muchas personas que pasan por la situación que ustedes pasaron, como matrimonio, como familia, lo que hacen es enfrascarse, ¿verdad? Y quizás otro estaría en ese momento encerrado en un cuarto llorando, sufriendo el dolor, que no digo que no lo haya llorado, que no lo haya sufrido, Todos los porque sí, esas etapas pues se pasan, ¿verdad? Es imposible que no, pero como usted bien dice, sí puede ser de testimonio a otros hombres, a otras mujeres y sobre todo demostrar que se puede salir adelante, pues definitivamente eso va a marcar la diferencia. ¿Cómo es la vida de la rutina de papá, de Fabián, ahorita que ya no está Ana en la vida de él y que tiene que sacar adelante a esos dos niños que todavía pues están muy pequeñitos y que necesitan de ese apoyo 100% de un adulto ahí cuidándolos? Totalmente. Bueno, antes de eso voy a contar, porque me preguntó inicialmente cómo conocí a Anita. Nosotros éramos compañeros de la U y yo traté de que me diera pelota por años, pero ella nunca no me tiró pelota hasta que salimos y bueno, por dicha la conquisté y bueno, ahí fue, de verdad, primero nos casamos un 3 de junio y duramos 2 años disfrutando ahí nuestro matrimonio, paseando, trabajando, construyendo juntos y a los 2 años dijimos queremos pollitos, ¿verdad? Ya nos hace falta. Nosotros nunca decíamos que los hijos venían a llenar un espacio del corazón o a quitar espacio, sino que era como una casa y usted le hace un cuarto y usted le hace un garaje. Y entonces primero tuvimos el primer garaje que fue Felipe. Nos costó montones que llegara, rezamos montones. Me acuerdo que fuimos allá hasta Santa Cruz, pusimos una imagencita, un muñequito en los pies del Cristo Nazareno de Esquipulas. Y bueno, yo no sé qué pasó. Ahí Diosito nos mandó a Felipe. Cuando Felipe tenía 3 añitos, bueno, ya a cumplir 3 años, también ya dijimos, bueno, ya nos hace falta ahí otro. Ya disfrutamos a Felipe, ya creció, ya podemos pedir otro. También a nivel médico ya sabíamos que el cuerpo de Anita ya estaba un poquito más estable y tal. Y además decíamos, si duramos 2 años pidiendo a Felipe y no llegaba, tal vez duremos 2 años. Al mes venía Arturo. Y entonces, maravilloso desde ahí. Y bueno, ya después 1 añito con Arturito, mi esposa, ella era fisioterapeuta, igual que yo. Y después, como le costó mucho la lactancia con Felipe, después ella hizo una maestría en asesoría de lactancia. Entonces la lactancia de Arturo fue espléndida, 1 año, bueno, y se cortó por el tema del cáncer, ¿verdad? Y todo, pero si no, ahí estuviera. Y bueno, entonces la parte bonita de la otra historia, ¿verdad? De cómo nos conocimos, nos enamoramos, nos amamos todos los días. De verdad que este tema del matrimonio, el saber elegir a alguien todos los días, a pesar de lo que sea, porque obviamente pareja que no pelea, hay algo raro. O sea, las diferencias siempre siempre existen, pero ahí la supimos sortear y formar una familia, de verdad que primero que glorificar a Dios, que fue lo que siempre buscamos. Y bueno, entonces eso. Con lo de la rutina de mis pollitos, a mí me gusta decir que yo hago el tiro de esquina y cabeceo. Entonces, tengo una red de apoyo que me ayuda. Yo tengo que aceptarlo y son cosas que probablemente tenga que trabajar, pero soy no mamá gallina, sino papá gallito. Entonces, hay cosas que me cuesta delegar, pero ahí voy. Entonces, bueno, Felipe está allá en materno, en el Divina, Pastor, igual, donde estudió Anita, que también, de paso, o sea, ahí han sido unos ángeles, ¿verdad? Desde la psicóloga María hasta la teacher, todos han sido demasiado espléndidos, súper lindos, y nos han ayudado muchísimo con Feli, que también lleva su duelo, ¿verdad? Claro. Entonces, mi día arranca a las 4:30 de la mañana, claro, ¿verdad? Dejando todo del día anterior, todo listo, las meriendas, los uniformes, los almuerzos, la ropa para cuando salen, pero también yo soy muy cuadrado en muchas cosas, entonces el ser muy estructurado me ha ayudado a que ya sé que se hace cierta cosa. Tengo 80,000 alarmas, entonces hay una alarma que suena a las 6, que mi casa ya funciona como el ejército. A las 6 damos cena, a las 7 apagamos las luces. Porque también el hecho de que ellos duerman mucho, me imagino que ustedes lo van a saber, o sea, que duerman bien,
ayuda a que ellos estén mejor. De hecho, ayer hablaba con unos amigos que tienen papás que tienen hijos, perdón, que son papás, y yo les decía, es que si ellos no duermen, se me desconfiguran. Ahí se pierde el chip y entonces de ahí ya después no camina. Bueno, empiezo muy temprano. Generalmente yo me levanto, me echo una rezadita, intento hacer ahí un poquito de estiramientos, después me pongo a hacer el desayuno. Ya como a las 5:10, 5:15 suena la alarma de los pollos, que es ir a despertarlos, ¿verdad? Casi que tengo que levantarlos de una pierna y sangolotearlos. Y ya, entonces empezamos el día con ellos. A las 7 dejo a Felipe, que yo vivo muy cerca del colegio, entonces tengo la bendición de ir caminando con él, y también parte de irlo, bueno, digo yo programando, ¿verdad? Entonces yo todos los días le digo que es muy guapo, muy inteligente, que es muy fuerte, muy valiente, que yo lo amo mucho, que su mamá lo ama mucho, que Dios lo ama mucho, que le va a ir súper bien, y entonces todo eso en 300 metros. Y después ya me devuelvo, porque entonces yo a Arturito lo echo en el coche y a Felipe me lo llevo en los hombros, y entonces damos toda la vueltita, ya dejamos a Feli y me llevo a Arturo a la guardería, y ya después de eso me voy a trabajar. Generalmente Felipe sale como a las 12:20, y mis suegros, ¿verdad? Que ellos son todoterrenos, bien muy cerquita de nosotros. Digo que a la distancia perfecta, porque es muy cerca para que lo lleve un taxi, pero muy lejos para llegar caminando. No, yo los aprecio mucho. Mira que, de hecho, ellos han sido de un pilar fundamental en la red de apoyo que tenemos ahora. Y yo no me canso de agradecerle a Dios y a ellos el apoyo que nos dan, porque es invaluable. Y bueno, y aprovechando el Día de los Padres, y todo lo que estamos conversando, la paternidad de mi suegro ha sido para mí muy importante, porque ya él es un señor que no me escuche, porque él dice que cuando hablamos de los viejillos, él dice, ¿qué es la vara con los viejillos? Pero ya es un señor de sus 65 años, criado en otra época, y también muy diferente, ¿verdad? O sea, yo siento que se le dificulta decir te amo, pero él con Anita, todo lo que vivió y lo que está pasando y con mis hijos, ha sido un ejemplo de paternidad, al igual que mi papá, ¿verdad? Yo decía, ahora estaba leyendo el título, Papá sin manual. No hay manual, pero hay ejemplos. O sea, la paternidad que a mí me heredaron por dicha mis papás, y bueno, y ahora mi suegro, la que he visto en él, ha sido de verdad que yo a veces digo, ¿de dónde agarro? Y entonces, ¿qué haría mi papá? Y ya, ahí voy resolviendo. Volviendo otra vez a la rutina, Felipe sale 12:20, lo recojo mis suegros. Yo ando trabajando, yo soy como el camión de la pipaza. Yo visito de costa a costa, de punta a punta, porque yo visito pacientes a domicilio, tengo un consultorio en Cartago, otro en Sanfra. Entonces, mis días son todos muy diferentes, y ando de aquí para allá. Entonces, si no estoy en clases, estoy trabajando, y Arturito sale a las 3. Entonces, mi suegro también, el Uber Kids, le digo, el Uber Kids va por Arturo a las 3, y yo 3:30, 4 ya estoy en la casa. Bueno, en la mayoría de eso es en los planes ideales. 3:30, 4 estoy con ellos, y ya me los llevo a la casa, y ya hacemos la rutina de la noche, que es una meriendita, jugar, como le digo, la cena, a las 6 pijama, y a las 7 a mimir, y ya después de las 7 me queda a mí todo el rato para hacer las cosas de la casa, ¿verdad? Ya entro al trabajo más duro, digo yo. A veces yo digo, voy a ir a trabajar, voy a ver pacientes, voy a descansar, porque el trabajo en la casa nunca termina, ¿verdad? Entonces, y con 2 terremotos es cosa seria, ¿verdad? Porque hay un par de días que llega una señora que nos ayuda con la limpieza, y la casa está así impecable, como un ajito, nos dura 5 minutos. Porque entonces llega Felipe, se tira los juguetes encima, y Arturo hace una piñata, pero bueno, ahí son chiquitos, y es su casa. Entonces, claro, también dejarlos por ahí. Sí, el dejarlos ser niños. ¿Cómo han vivido tus hijos siendo tan pequeñitos esa parte del duelo? Ese es un toro muy bravo. Desde que Anita se enfermó, nosotros empezamos a ir con una psicóloga, y ya nos dio herramientas de un duelo anticipado. En su momento, porque digamos, inclusive hasta una semana antes de que Anita falleciera, o de que entrara al hospital, más bien, que la internaran, no nos pasaba por la cabeza que ella se muriera. O sea, no era posibilidad. Entonces hubo una barrera ahí. De hecho, dejamos de ir con esa psicóloga, porque ella insistía en manejar un duelo anticipado.
como aterrizar mejor el avión, ¿verdad? Pero bueno, y por dicha nos dio las herramientas y yo empecé a manejarlas y a mover los hilos de las herramientas que ella nos dio sin que Anita lo viera, ¿verdad? Porque también era muy difícil para ella afrontar. O sea, yo decía, ella afrontó su duelo anticipado, Anita, viendo porque ella iba a perder a sus hijos, a sus papás, a mí, a sus amigos. Entonces hubieron muchas herramientas. A Felipe, que era el que está más grande y entiende obviamente muchísimo más, le contamos todo. Él sabía que mamá estaba enferma, él sabía que mamá iba a la quimioterapia, que no podía abrazarla muy fuerte, que no podía jugar como antes. Anita, antes de todo esto, ella era una cabra loca, le decíamos, porque ella hacía todo, iba, trabajaba, veía a los chiquitos, estaba en la casa, o sea, todo súper funcional. Ella tenía su carro, iba al súper, llevaba a su mamá a las citas, trabajaba, servíamos en la iglesia, bueno, de todo. Y de repente fue una caída a nivel funcional y fue un duelo también el perder funciones, y eso Felipe lo vio mucho. Entonces el manejar esas herramientas psicológicas de un duelo anticipado, siento yo que fue una salvada, y que siempre le dijimos la verdad, porque cuando de los días más difíciles de mi vida, decirle a Felipe que su mamá se tenía que ir al cielo, porque ya la mandaron a la casa con cuidados paliativos. Y hubo un día que ella empezó a tener ya problemas cardíacos, ¿verdad? Ya congestivos, porque ya el tumor creció más, ya la quimio no le hacía. Entonces, ella tenía dolor de pecho, los medicamentos, de que yo, como le decía, yo estoy estudiando medicina, entonces empíricamente me conseguí un ángel de la guarda, que es un amigo un enfermero, entonces le ponía las vías, y yo le recetaba medicamentos con lo poquito que llevo aprendido, pero sabíamos que, ¿verdad? Que ya iba hacia abajo, ¿verdad? O hacia arriba, más bien. Sí. Y entonces llegar ese día a decirle a Feli, mi amor, su mamá, mamita ya se te quiere el cielo. Y él, con toda la tranquilidad del mundo, porque ya lo veníamos conversando, él fuimos, se despidió, llevó un muñequito de Mario y se le dio, mamá, toma, mamá, para que te acompañe al cielo. Y entonces ya, todo bien, ya nos fuimos, obviamente todo el mundo con el corazón destrozado, ¿verdad? Al día siguiente otra vez tuvo un episodio. Mi esposa, cuando la dieron de cuidados paliativos, tuvo que quedarse en la casa de mis suegros, porque mi casa es de 2 plantas, y ella, por la condición que estaba y por las condiciones que se necesitaban de la cama, del oxígeno, de todo, ella no podía estar en mi casa. Entonces estaba muy cerquita. Entonces me acuerdo que eso de la despedida fue un domingo. Lunes, yo llegué, normalmente yo para dormir a mis pollitos tengo una mecedora, entonces una almohada como esas de lactancia, entonces ahí le doy el chupón a Artu, y aquí está la cama, entonces aquí se duerme Felipe, entonces yo con esta mano chineo a Feli, con esta duermo a Arturo. Y entonces el lunes, Anita falleció martes, es el día antes, Felipe se me puso a llorar, papá, es que yo no quiero que mamá se vaya al cielo. Y yo, mi amor, yo tampoco. ¿Ya se fue al cielo? Y yo, no, mi amor, todavía no, ahí está. ¿Puedo ir a verla? Y yo, sí. Y entonces Arturo se hizo dormido, yo lo hice literalmente casi que tirado en la cuna. Yo ya había llamado a mis papás, entonces ya ellos venían de camino allá desde Cartago. Entonces justamente llegaron mis papás, Felipe como nunca tenía suéter puesta, zapatos puestos, y lo llevé a que se despidiera de Anita, y ya se pegaron una llorada, se abrazaron, se papacharon, y sin saber el día siguiente Anita fallecía, ¿verdad? Y entonces fue, sí, claro, súper difícil. Y el duelo, él, como todo lo ha sabido, ¿verdad? Él sabe que las medicinas de aquí no funcionaron, pero las del cielo sí. Entonces, pues su mamá se tuvo que ir. Entonces, obviamente, ¿verdad? Han pasado cosas. Él ha tenido hemos tenido que ir tomando otras herramientas. Vamos con una psicóloga. Andrea Ortiz también nos ha ayudado infinidades, que nos ha ido dando herramientas, porque llegó un punto donde nosotros siempre hablamos de Anita. Nosotros rezamos y sabemos, tenemos la certeza que ella está con Dios. Sí. Entonces, cada que rezamos, le mandamos besitos a mamá, saludos a mamá. Pero nunca hablábamos de cómo se siente Felipe con su mamá en el cielo. Entonces, eso, ahí fue donde vino la psicóloga a ayudarnos. Hicimos un libro con fotos. Y entonces Feli también es
es mi trabajo abrirle un espacio donde él pueda expresar su duelo, donde pueda llorar. Y digamos, estas noches, digamos, porque fue el aniversario, fue el cumpleaños de mi suegro, fue mi cumpleaños hace nada, fue el cumpleaños de Arturo. Entonces, cuando nos reunimos en familia o celebramos algo, es cuando él más extraña a Anita, porque le hace falta. Y entonces él me dice, papá, hoy quiero que lloremos por mamá. Y yo, no se diga más, dejémonos ir, y lloramos. Anita grabó un audio para ellos, que eso es oro. Oro. Entonces, él me dice, papá, quiero escuchar las historias de mamá. Y entonces es un audio donde Anita le cuenta cómo llegó a la vida, lo que significa o sea, lo que significaba él para ella, y le da mucho soporte emocional. Entonces, o sea, ella termina diciéndoles, tranquilos, ahí está papá, el papá tiene todas las historias, yo tengo una memoria, bendito Dios, ahí faltando mi humildad, muy buena. Entonces yo me acuerdo hasta la ropa que tenía Anita el día que la conocí. Entonces yo todos los días les cuento a ellos. Tenemos un cuaderno, que eso es algo que también, bendito Dios, lo hicimos desde el día 1, desde que Felipe nació. Es un cuadernito que compramos ahí en una tienda, y todos los días cuando pasaba algo importante le escribíamos cosas. Entonces, Felipe empezó a decir palabras, entonces empezó a decir gracias, o empezó a decir tal y tal palabra. Entonces Anita le escribía ahí, y entonces yo también generalmente les escribo, le escriben los abuelos, la gente importante de la familia ha escrito ahí, y Anita. Entonces yo le leo a él lo que Anita le escribía, y entonces ella obviamente era muy amorosa, muy expresiva con ellos, y eso es oro para los dos, ¿verdad? Porque Arturo también tiene uno. Feli, yo digo que es como el lagarto Tosti, porque todos los días se viste algo diferente. Si no va a taekwondo, va a fútbol. Si no va a fútbol, va a natación. Entonces cuando iba a un campeonato de taekwondo, entonces la anotamos ahí. Y entonces Anita le ponía, estoy muy orgulloso de vos, taca, taca. Y entonces yo le leo esas historias en las noches, y ha sido, ahí como hemos ido manejando el duelo. Y ahí vamos, o sea, no es algo que ha pasado. Hay días, y no es algo lineal, o sea, es algo que a veces estamos muy bien, a veces de ahí no tanto, y es parte también de que él sienta el dolor y la pérdida de su mamá. Entonces, yo trato de ser ese lugar seguro donde él, si quiere llorar, puede llorar, donde si quiere reír, puede reír, de ser ese soporte emocional, porque también, ¿verdad? La vida sigue, ¿verdad? Entonces, y así ha habido momentos muy difíciles. Me acuerdo, y Felipe es muy maduro en esas cosas, por dicha, y también le ha tocado, qué sé yo, lo voy a recoger, y su compañero de clase le dice, Feli, yo también le dice a la mamá, yo quería que mi papá viniera, y se puso a llorar porque ella quería que el papá viniera, y Felipe se vuelve y le dice, por mí solo viene mi papá, es que mi mamá se fue al cielo, y yo así sudaba tacacos. Pero y así un montón de cosas, ¿verdad? Entonces él para los chiquitos es la realidad lo que hay. Entonces para ellos es muy sencillo decir, no, es que mi mamá está en el cielo. Y hoy por cierto, fuimos a recoger a Arturo, y Felipe me acompañó, y una compañera, porque Feli estuvo en la guardería que está Arturo, una compañera de las que fue compañera de Feli, que todavía está ahí, le dijo, ¿y tu mamá? Y Feli, está en el cielo, desde allá nos ve. Y así. Y entonces para él es muy tranquilo. Obviamente a lo interno de mi casa, y él obviamente llora. Claro. Y tenemos simbolismos, tenemos una foto de Anita, tenemos un corazón que está pintado, porque él sabe que hay un hilito que va de su corazón al corazón de Anita, y que eso trasciende fronteras, planos, tiempos. Y bueno, y lo más importante es que Felipe entendió la muerte. Yo agarré el día que falleció Anita, y de camino entre la casa de mi suegro a mi casa hay una iglesita, que ahí siempre nos parqueábamos a rezar, Anita y yo, cuando nacieron ellos, cuando supimos que estaban embarazados, cuando teníamos cualquier problema. No, aunque está cerrada, nos parqueábamos atrás y ahí nos sentíamos cerquita. Feli, entonces yo me parqué ahí, de a pedirle a Diosito ahí, suélteme algo, porque la estoy viendo feísima. Y no sé, llegué a la casa, agarré un frasquito y 2 prensas de ropa. Y entonces le dije, vea, Feli, estos somos nosotros. Este frasco es el cuerpo, esta prensa es el alma, y esta otra prensa es el corazón. Cuando uno se muere, el frasco queda aquí, se hace cenizas, va al cementerio, va a un columbario, va a un ataúd,
y eso se queda aquí. Esta prensita, que es el alma, se va con Dios. Y entonces había una imagencita ahí de la Sagrada Familia, entonces yo la puse ahí. Y esta otra prensita se la pegué en la ropa. Y entonces este es el corazón de mamá, que siempre está con vos y conmigo y con todas las personas que amamos a Anita. Entonces, de hecho, él así es como entendió la muerte. Sabiendo que hay una parte que está con Dios, una parte que está con nosotros y el cuerpo que se queda aquí. Entonces, de hecho, es muy lindo porque cuando él llora mucho, me dice, papá, yo necesito escuchar a mamá. Y él sabe que aquí está el amor de Anita. Entonces él pega la oreja a mi pecho y él lo escucha. Igual yo, mi amor, yo necesito escuchar a mamá o sentir el amor de mamá. Y yo sé que está ahí. Entonces él me presta el pecho y yo le pongo la orejita. Y bueno, ahí la vamos bailando. Y bueno, Arturo, mi fierita, él está más pequeñito, ¿verdad? Entonces él no entiende tanto. Él llama a su mamá en las noches porque entonces Anita, aunque estaba muy enferma, muy, muy, muy mal, ella era una vikinga espartana, samurái ninja, Power Ranger. Ella reunía todas sus fuerzas, se sentaba y ella le daba la leche en la noche. Entonces yo me levantaba, la listaba y era el tiempo que compartían ellos dos. Entonces ahí es donde, bueno, ya no tanto, pero los primeros meses, cuando se levantaba llorando en la noche, ¿verdad? Porque todavía es un bebé, de llamar a su mamá, o cuando se golpea muy fuerte, pero muy fuerte, ajá, porque yo le digo mi chico rudo, porque él se golpea y, o sea, si él llora por un golpe, yo valoro llevarlo a emergencias, porque él se sacude, opa, opa, y sigue. Entonces, sí, ha sido muy diferente con él. También sé que hay que irlo abordando y la psicóloga también me ha abierto el espacio para ir con él. Pero obviamente el nivel en el que él está es diferente, sí. Es diferente, sí. ¿Será que yo le puedo robar un pañuelito? Bueno, dentro de toda esa parte y todo ese desarrollo, ¿verdad? La parte de ser papás y sobre todo tomando en cuenta este reto que te ha tocado de ser papá sin tener quizás a la mamá, y que con esto no se malinterprete, porque yo sé que papá es muy importante, pero nadie se imagina, ¿verdad?, tener que criar sin esa mujer ahí al lado, sin esa persona que va a venir a convertir un área, ¿verdad?, a formar un área en los niños, que es sumamente importante. Pero bueno, le tocó. Y qué lindo esa parte de los recuerdos. Y hay algo que yo siempre enfatizo mucho en los papás, es que no dejen tanto lo que puedan dejar a nivel físico o a nivel concreto, sino esos recuerdos que pueden formar en ellos, que al final de cuentas pues es lo fundamental en la vida de un niño, ¿verdad? Y como dices, sin saber, ustedes fueron creando recuerdos de ese cuaderno o de esa foto o ese audio o ese mensaje, que a veces nadie se espera pasar por esto. Pero qué reflexión más fuerte del otro lado para los papás y las mamás que puedan ver el podcast y que puedan decir aquellos recuerdos que tenemos o aquellos recuerdos que estamos formando en nuestros hijos. No sabemos el día de mañana lo que puede llegar a significar ese recuerdo en la vida de ese niño o esa niña. Pero para ir cerrando, Fabián, ¿cuál es ese legado? Porque usted tiene a sus hijos todavía en esa primera infancia y esos primeros 6 años, desde la parte neurológica, desde la parte académica, te puedo decir que son esenciales en la vida de tus hijos. ¿Cuál es ese recuerdo? ¿Cuál es ese legado que usted quiere que el día de mañana tus hijos recuerden de Fabián papá? Hijo, pucha, es una pregunta muy profunda, porque para mí, yo siempre lo he dicho, ser papá es lo más exigente que a mí me ha tocado hacer en la vida y en cualquier ámbito, económico, social, físico, emocional. Uno siente miedo cuando es papá. O sea, yo no conocía el miedo, tal vez había sentido miedo, pero el miedo de ser papá, no el miedo de ser papá, sino de que hay otra, o sea, un pedacito de mi alma que no está conmigo, o sea, que anda por ahí dando vueltas. O sea, es sentir miedo y no hay nada más exigente, pero al nivel de la exigencia, al que mucho se le da, o sea, al que mucho se le pide, mucho se le da. Entonces, como es tan exigente ser papá, también retribuye un montón. El legado que yo quiero, o sea, que mis pollitos sepan en algún momento, cuando estén adultos, cuando sepan, son 2 cositas.
que lo manejábamos siempre con Anita. De hecho, fueron de las cosas que Anita falleciendo me dijo. Ella me dijo que nadie se enoje con Dios porque esto me pasó porque el diablo es puerco. No somos súper espirituales. Y ella dijo que nadie se enoje con Dios. Pues yo me voy con él y yo voy a pasarla bien. Y me dijo que glorificáramos a Dios con nuestra vida. Eso fue así, las últimas 2 cosas que me dijo. Y de mi parte como papá, a mí me encantaría que si ellos algún día me ven, que yo tampoco les pido nada, ¿verdad? Porque es un amor muy, muy, muy unilateral, muy de darlo. Es que sepan que yo lo doy todo en la cancha y que yo me levanto todos los días, que no me quejo, que no sé dónde salen las fuerzas, no sé a veces cómo salen las cosas. Bueno, sí sé, es Dios y las oraciones y muchas personas que están ahí, que son respuesta a nuestras oraciones, pero que quiero que sepan que mis hijos sepan que yo estoy ahí incondicional, que o sea, yo tengo una cobija y esa cobija yo la puedo jalar. En una esquina es el trabajo, otra esquina es la familia, otra esquina es el estudio ahora, otra esquina es mi vida, inclusive hasta personal. Y esa cobija puede ser jalada de cualquier punta, pero en el centro siempre están mis pollitos. Y ellos nunca van a ser descobijados, porque Dianita ese fue el legado que me dio, ya me confió a nuestros pollitos y no puedo defraudarla. Bueno, Fabián, de verdad, gracias por esta reflexión tan genuina, por esa reflexión tan, de verdad, sin palabras, porque, como te lo he dicho ya varias veces, nadie se espera pasar por esto y yo sé que dentro de ser papás hay muchas áreas y papás hay muchos de diferentes formas y tienen que cumplir diferentes roles, pero yo creo que definitivamente Dios te delegó uno de los roles más fuertes, pero bueno, lo estás haciendo y lo vas a seguir haciendo y de verdad que aplaudirte por ese esfuerzo que haces día a día, que yo sé que lo continuarás haciendo por todo el tiempo que Dios te permita para sacar adelante a estos chicos que Dios te entregó, esa herencia, ¿verdad? Porque la palabra de Dios lo dice, que herencia de Dios son nuestros hijos y definitivamente si Dios te lo entregó y te lo puso y permitió que Anita pudiera dejarte ese legado, pues sé que te va a dar la sabiduría y las herramientas para sacarlo adelante. Muchas gracias. Y pues así como a usted le felicitamos por el Día del Padre, asimismo felicitamos a todos esos hombres que de una u otra manera yo sé que entregan día a día su mayor esfuerzo para sacar adelante a sus hijos, algunos pequeñitos, otros más grandes, pero con mucho amor y con mucho esfuerzo dan su mayor entrega para ser los mejores papás en la vida de sus hijos. Así que feliz día a todos y muchas gracias por escucharnos en un episodio más de nuestro podcast.